acuarismo, para empezar, es una industria multimillonaria. Estamos hablando de que el acuarismo en el 2010 estimaba que generaba aproximadamente 8.000 millones de dólares por los peces únicamente, aunque ya considerando el total de la industria, estamos hablando de todos los implementos, acuarios, termostatos, etcétera, se consideraba que alcanzaba 20.000 millones de dólares. Ahora esta cifra se ha incrementado particularmente en los últimos años, debido a un mayor auge todavía del acuarismo. Esto está muy relacionado también con el hecho de que se habitan más las ciudades, es más difícil tener cierto tipo de mascotas como perros, etcétera. Entonces la gente ha optado por mascotas más amigables como los peces, ¿no? Ahora, a nivel mundial, se estima que existen aproximadamente 130 países productores y son aproximadamente 146 los países importadores. Los mayores productores se encuentran en Asia. Son aproximadamente a nivel mundial unas 5.000 especies de peces que circulan. Esto es realmente muy significativo por el hecho de que el transporte se ha venido incrementando específicamente para esta actividad. Entonces tenemos un transporte más frecuente, tenemos mejores calidades de empaque y eso propicia que especies que son de países muy lejanos lleguen muy fácilmente a nuestro país. Y en este caso, bueno, el riesgo ecológico se puede incrementar dependiendo de las características de invasividad de la especie. Bueno, a nivel nacional el acuarismo es una industria sumamente importante, aunque los datos no son muy palpables en algunos casos. Nosotros tenemos, digamos, una documentación de que aproximadamente hace 25 años se producían 2 millones de peces de ornato para el estado de Morelos. Esa cifra se incrementó posteriormente. Para el 2010 se contabilizaba aproximadamente 23 millones de peces que se importaban, 23 millones de peces que se producían y existían aproximadamente 250 granjas. Estoy hablando del 2010. Para el 2012 ya se estimaba que había 450 granjas. La cifra se había prácticamente duplicado, estamos hablando de 40 millones de peces. Para el 2015 hay cifras todavía más importantes, se habla de 700 millones de granjas y se habla de una producción de 60 millones de peces de ornato en 23 entidades federativas. Ahora, todo esto va acompañado obviamente de las cifras que alcanzan a nivel económico estos peces. Se estimaba más o menos que una producción promedio de 90,000 peces por año redituaba en 80 millones de pesos aproximadamente al mayoreo, y al menudeo se convertía en 850 millones de pesos aproximadamente. Ahora estas cifras han incrementado en la actualidad y sobrepasan los 1.000 millones de pesos. Entonces una actividad productiva con mucho interés por la gente. Ha habido una reconversión muy importante de gente del campo hacia el acuarismo por la misma bondad que tiene la industria. Entonces estamos hablando de que se genera una cantidad de peces extraordinaria, y sobre todo aquí hay que puntualizar una cosa que es sumamente importante, es el hecho de que se trata de una industria de moda. ¿Qué quiere decir esto? Que frecuentemente se están cambiando las especies porque es lo que el consumidor exige. Esto implica que también caigamos en una especie de ruleta rusa, es decir, va a llegar una especie dentro de todas esas que arriban con mucha frecuencia que pudiera traer daños al ambiente. Dentro de esto quiero ser también muy puntual. Nosotros hicimos análisis de riesgo para muchísimas especies y dentro de las especies de mayor impacto, únicamente 14 de ellas aproximadamente son de muy alto impacto. Entonces en el estudio que hicimos presentemente, bueno, tenemos un cúmulo de más de 140 análisis de riesgo, y no todas las especies evidentemente son de muy alto riesgo, pero las que sí son de riesgo se tienen que manejar con mucha precaución. Y nos referimos a las especies exóticas, aquellas especies que vienen de un ámbito natural que no es el nuestro, es decir, vienen de una ecorregión diferente, su área de repartición natural es de otra parte, por lo tanto al llegar a nuestros ecosistemas, esa especie va a ser exótica. Ahora hay ciertas especies que tienen algunos atributos o características
inherentes que las vuelven peligrosas, es decir, tienen atributos de invasividad. Dentro de ellas es, por ejemplo, que se reproduzcan muy fácilmente, que sean depredadores muy hábiles o que puedan desplazar a otras especies de una manera relativamente fácil, o bien que aporten parásitos y patógenos que no existen en nuestro medio. Ahora, este tipo de especies, cuando se llegan a escapar de las unidades de producción acuícola, pueden constituir riesgos muy altos para el ambiente. Tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, como la invasión de los peces diablo en todo el país, la actual invasión del pez león en el Golfo de México, todas ellas producto del acuarismo. Y con el detrimento, obviamente, de pérdida de especies en algunos casos en México. Para esto se ha asociado la presencia de especies exóticas invasoras de peces con 50% de las extinciones a nivel mundial, con 70% de las extinciones a nivel de Norteamérica y con 60% de las extinciones en el caso de México. Y esto considerando que México está atravesando por una crisis muy aguda en su biodiversidad a nivel de ictiofauna. Esto por el hecho de que México cuenta con un poco más de 500 especies de peces de agua dulce, sin embargo más de 200 especies de estas están bajo una categoría de riesgo. Estamos hablando de que casi 40% de las especies de peces de agua dulce están en una categoría de riesgo. A esto, si le sumamos en la balanza 115 especies exóticas, de las cuales más de la mitad ya se volvieron invasoras, pues constituye un riesgo muy, muy grave que estamos pasando actualmente. Bueno, en el caso particular de la producción de peces de ornato, y me estoy refiriendo a producción porque hay otros riesgos asociados a la importación, es primeramente tener y contar con medidas de bioseguridad apropiadas para esta actividad. Esto implica desde cuestiones muy sencillas como tener cercos perimetrales, utilizar tapetes sanitarios, utilizar sobre todo filtros y sobre todo tener mucho cuidado con las descargas y las tomas de agua que se realizan. Mover lo mínimo posible los peces dentro de las granjas, identificar muy bien los lotes de peces que se incorporan a la producción. Si se realiza producción, también identificar los lotes de reproductores, etcétera. Y dentro de esto se requiere obviamente de un plan de contingencia, un plan de mitigación en el caso de que se escapen las especies, aunque hay otro tipo de medidas como utilizar, por ejemplo, poblaciones monosexuales para que en caso de que se escapen no se puedan reproducir, utilizar especies triploides, por ejemplo, que tampoco son aptas para poderse reproducir, o una de las medidas más adoptadas y más aceptadas en la actualidad, que son los sistemas de recirculación cerrados. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, que se puede tener un beneficio adicional con la acuaponía, que es el cultivo de hortalizas adicional al mismo cultivo de las especies de peces, y con un usufructo todavía mayor para los vegetales que para los peces. Entonces aquí de esta manera tenemos una seguridad porque no se van a escapar los peces estando en un sistema cerrado y se puede obtener todavía una mayor ganancia económica. Los beneficios primeramente desde el punto de vista del acuacultor, para ser claros, es que no pierda él su cosecha. O sea, en caso por ejemplo de una inundación, y aquí podemos tener inundaciones de dos tipos, ya sea por lluvia intensa o por las mismas crecientes de los ríos que lleguen a los estanques. En este caso se puede perder la cosecha, obviamente. Pero si adoptamos medidas de bioseguridad, aparte también tenemos el beneficio de evitar el costo del manejo. Es decir, si las especies se llegan a escapar, tendríamos que tratar de recuperarlas y esto implica también un costo. Y sobre todo el mayor beneficio pues, es el beneficio a la biodiversidad de nuestros peces nativos. Ahora, el costo obviamente esto va a implicar tener una serie de tecnología para que esas especies no se escapen, que va a pasar desde filtros, mallas, etcétera, y esto obviamente va a repercutir en la misma economía de producción, pero esto va a significar a su vez vender peces un poco más caros para poder recuperar esta inversión que está haciendo en este caso el acuacultor. Ese es uno de los principales costos. Ahora, hay otros costos que no se perciben en lo inmediato, pero en ocasiones cuando se llega a escapar una especie,
se requiere de meter, por ejemplo, venenos en el agua, que son venenos de cadena respiratoria, y en este caso se pueden ver afectadas especies comestibles, y eso sería otro de los grandes costos también para los mismos productores. La actividad, como dijimos, es una actividad generosa, es una actividad productiva, es una actividad que viene generando muchos empleos, a la cual mucha gente se ha venido sumando. Actualmente el número de especies que se cultivan es enorme, la demanda del mercado sigue siendo muy vigente, pero hay que hacer las cosas bien, hay que tratar de que esas especies no se escapen, así como sus patógenos y sus parásitos, también hay que evitar en lo posible que lleguen al medio.